Saludos, les habla Luis Martínez, participante del curso Seminario de la Historia de la Educación Venezolana, que dirige el doctor Luis Peñalver, del programa Doctorado en Educación del Instituto Universitario Pedagógico de Maturín. Me corresponde en esta oportunidad tratar el tema número 11 referido a la reforma de la educación del país en 1890. Fase 1. Tema número 11, reforma de la educación del país del año 1890. Antología documental del pensamiento educativo venezolano. Materiales para el estudio de la historia de las ideas pedagógicas en Venezuela, siglo XVII y XIX. Tomo 1, material con fines didácticos, página 163. Fase 2. Raimundo Ignacio Andueza Palacio, licenciado y doctor en Derecho Civil, además de presidente de Venezuela en el periodo constitucional del 19 de marzo del año 1890 hasta el 17 de junio del año 1892, cuando fue derrocado. No obstante, antes de su derrocamiento, escribió un documento denominado La Reforma de la Educación del país en el año 1890, como un llamado de atención a la necesidad de establecer un nuevo modelo educativo en el país, con el fin de garantizar una evolución progresiva en el conocimiento de la población del año de 1890. Introducción al tema. La elaboración de este instrumento permitirá comprender la relevancia e implicación del documento sobre la reforma de la educación del país en 1890. Se efectuó una revisión bibliográfica fundamentada con el fin de generar análisis en favor del conocimiento del área tratada. El mencionado documento representa un referente histórico de marcada trascendencia que tuvo como propósito llamar a la reflexión acerca de la necesidad de reorganizar la educación en el país para el año de 1890. Evocando el decreto de fecha 27 de junio del año 1870 del entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, instrumento legal de suma importancia y preeminencia por ser una normativa que tuvo por finalidad la incorporación a la educación de las distintas clases sociales de la época. Además, considerando un fundamental antecedente histórico, político, social y educativo para ser utilizado en cualquier reforma educativa, leyes o decretos que se quieran establecer en Venezuela. Es conveniente resaltar, a partir de ese decreto, se comienza a dar forma a para que el gobierno de turno pueda iniciar el control y seguimiento de las políticas implantadas. Se considera pertinente el tema tratado porque servirá como soporte a futuros estudios e investigaciones de parte de los diferentes actores del proceso educativo en Venezuela. Este documento tuvo como propósito llamar a la reflexión acerca de la necesidad de reorganizar de forma radical la instrucción primaria y la superior o científica en el país. Para el año de 1890
dado que ya habían pasado 20 años desde que se dictó el decreto de fecha 27 de junio de 1870, cuando para ese entonces era presidente Antonio Guzmán Blanco, teniendo como punto esencial la reorganización que, tal como él lo planteaba, era o es la búsqueda de un equilibrio entre el ingreso y el egreso de la renta en el ramo de la agricultura, que hace inestable una de las instituciones más trascendentales para Venezuela. Para ello es necesario la creación de instituciones educativas dedicadas a la agronomía para ayudar a la formación de la sociedad venezolana en esa área y así contribuir con el desarrollo económico del país. El desarrollo del tema es el siguiente. El documento creado por el doctor Raimundo Ignacio Andueza Palacio, que fue pronunciado en Caracas el 30 de abril del año 1890, inicia haciendo un llamado a la reflexión, dado que ya han pasado 20 años desde que se dictó el decreto del 27 de junio del año 1870, el cual estableció la instrucción popular como obligatoria, conceptuando que es tiempo de rectificar todas aquellas debilidades o deficiencias presentadas a través de la reorganización como punto esencial, tal como él lo plantea. Es la búsqueda de un equilibrio entre el ingreso y el egreso de la renta del país en el ramo, que hace inestable una de las instituciones más trascendentales para Venezuela. Considera que es de suma importancia para los destinos de la República la reforma radical de la instrucción primaria y la superior o científica, la cual rompe con la rutina que se venía siguiendo, ya que no se evidencia resultados prácticos que los llevará a desarrollar un movimiento intelectual como el que se manifestaba en ese siglo, para poder lograr la diversidad de métodos de enseñanza, nuevas y constantes conspiraciones de una época realmente ilustrada y pensadora. Atribuye al gobierno el deber de cumplir con la creación de escuelas de agronomía, debido a que ya para la época una de las fuentes principales para la economía del país era la agricultura, y esta se encontraba en un estado rudimentario, resaltando así la importancia de crear estas instituciones públicas para desarrollar las bases indispensables de la prosperidad y la perspectiva y la progresiva expansión. Debemos enfrentar los cambios para resolver con discernimiento la solución a esta problemática, formando los medios necesarios que permitan el desarrollo a través de la educación a este rubro tan importante para la producción del país. Por todas razones, el Poder Ejecutivo debe implementar las políticas necesarias a fin de que por el ministerio respectivo se le facilite todos los datos necesarios para que tome la providencia sobre el particular de acuerdo a los designios en las actuales sesiones constitucionales. Resumen del tema. El discurso sobre la reforma de la educación del país del año de 1890 tuvo como propósito llamarla a la reflexión acerca de la necesidad de reorganizar de forma radical
la instrucción primaria y la superior o científica en el país para el año de 1890, creando instituciones educativas dedicadas a la agronomía para ayudar a la formación de la sociedad venezolana en esta área y así contribuir con el desarrollo económico del país. Conclusiones del tema de la reforma de la educación del país del año 1890. El documento sobre la reforma de la educación del país del año 1890 del doctor Raimundo Ignacio Andueza Palacio evoca el decreto del 27 de junio del año 1870 del entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, instrumento legal de suma preeminencia por ser una normativa que tuvo por finalidad la incorporación a la educación de las distintas clases sociales de la época, presentando como punto esencial la reorganización radical de la educación de la época para los destinos de la República, debido a que la principal fuente de riqueza del país era la agricultura, planteando la importancia de crear escuelas de agronomía, dándole de esta manera al Poder Ejecutivo la responsabilidad de girar las instrucciones necesarias y pertinentes al ministerio respectivo para que suministre los datos necesarios de acuerdo con los preceptos constitucionales establecidos. Como referencia bibliográfica, utilicé en el desarrollo del tema número 11, Reforma de la Educación del País de 1890, la antología documental del pensamiento educativo venezolano, materiales para el estudio de la historia de las ideas pedagógicas en Venezuela, siglo XVII al siglo XIX, tomo 1, material con fines didácticos, la página 163, y la biografía también de ciudadano Fernández H.R. del año 1981, la instrucción de la generalidad, historia de la educación en Venezuela, 1830-1981, Caracas, ediciones del Ministerio de Educación. Cumplido así pues con la primera asignación, con esta primera actividad, dándole las gracias por su atención, aspiro y espero haber cumplido con